Muy bien, empezamos entonces nuestra sesión de hoy día. Tenemos siglo XVII, barroco español, teatro del siglo de oro, y Pedro Calderón de la Barca, Henao de Barreda y Riaño con La vida es sueño. Tenemos a La Rosa, Rojas, Serrano, Toribio y Vázquez Claros. Muy bien. Por favor, tienen que estar participativos. No sirve de nada que tengan ahí conectada la sesión que estén haciendo otra cosa, ¿ah? O sea, que van a participar, por favor. Cuando yo les pregunte, cuando ustedes quieran opinar, por favor, interactúen en la clase. Si no interactúan, mejor colocan un podcast del tema y lo escuchan mientras hacen otra cosa y es lo mismo. O sea, inclusive creo que aprendes más así porque ese podcast probablemente lo han grabado, le han puesto sonido, ¿no es cierto? Entonces tienes que participar para que tenga sentido una clase de transmisión en vivo. Yo voy a ponerte material a PPT, te voy a poner videos, te voy a inclusive hacer ejemplos, todo para que entiendas el tema y lo interiorices, para que aprendas, no solamente para que diga estuvo en clase aunque estaba haciendo otra cosa, ¿ya? Sé que algunos chicos paran angustiados por el examen, que el examen viene, pero el examen va a venir y vas a darlo y seguramente lo vas a hacer muy bien. Entonces, esas angustias de última hora son para personas que están inseguras, ¿ok? Por lo tanto, hay que hacer las cosas que toca en el momento que te toca. Ahora te toca clase de literatura. Te felicito por estar aquí. Hay otros que han preferido traumarse con los cursos que según ellos son débiles. En realidad, tú eres fuerte en tu interior y en tu capacidad, no en que te memorices algo mejor que otro, ¿ok? Muy bien. La actitud ante todo, jóvenes, sin miedo al éxito. Estamos haciendo la recuperación de semana 6, siglo XVII, barroco español. ¿Listo? Dentro del tema de hoy vamos a estudiar el teatro del siglo de oro y Pedro Calderón de la Barca. ¿Listo? Y su obra más famosa, La vida es sueño. Les comento, como anécdota introductoria, que hace ya mucho tiempo, tú creo que estabas en primaria o inicial, tal vez estabas en Los Patitos, Mi Caminito, en el Salón de los Gatos Garabatos, Los Ratones Juguetones, no sé, pero hace mucho tiempo, en el 2010, cuando yo recién entraba a dictar a la pre, los profesores de razonamiento verbal tuvieron la gran idea, extraordinaria idea, de que en el primer examen de la pre San Marcos se les preguntara a los alumnos sobre la obra La vida es sueño. Entonces los alumnos tenían que leer la obra completa de La vida es sueño y de ahí le iba a venir preguntas para su examen en habilidad verbal. ¿Qué tal idiota tuvieron? Yo entraba a las aulas y veía a los chicos muriendo, durmiéndose en la carpeta y decía, wow, estos chicos se exigen mucho, cómo leen, cómo hacen matemática. Y los veo con su librito de La vida es sueño. ¿Qué les pasa, alumnos? Profesor, la vida me da sueño. ¡Pac! Se desmayaba encima de la carpeta. Porque es una obra barroca, complicada de leer, muy bonita, pero para leerla, como los chicos están acostumbrados a textos mucho más sencillos en prosa, y la vida les daba sueño. Lo peor era que me decían, profesor, cuéntenos la vida de sueño, profesor, cuéntenos. Y estábamos recién en la clase pues, de la Odisea, la Iliada, y yo, pero alumnos, ese tema vamos a ver en la semana 6 7, ¿no? Que antes tocaba en la semana 7 ese tema. Y me decían, no, profe, ya puede, cuente. Y yo le decía, pero usted tiene clase de 3 horas de habilidad verbal, 3 horas. Ahí su profe de habilidad verbal hasta puede significar escenas de la obra con ustedes leyendo. Ahí tenemos a Rosaura, por acá está Segismundo, por acá está Clarín, por acá está el rey Basilio, Clotaldo. No, profe, dice que no saben la obra, nos mandan a leer las 3 horas ahí que leamos. O sea, pobrecitos, la verdad, ¿eh? La vida les daba sueño a ellos, ¿no? A ellos les daba sueño. Pero no, no, la vida es sueño, no me da sueño. ¿Está bien? Esa obra es hermosa. Hoy día vamos a verla, pero al nivel literatura, pues chicos, no RD que te hacen leer y te toman un examen. Nosotros te contamos la historia, reflexionamos sobre la historia, te hacemos ver videos sobre esa obra y con eso tú estás listo ya para todo. ¿Ok? Así que, como ves, hoy día vamos a ver el barroco español, características, teatro del siglo de oro, características y tendencias, y hablar al final de este genio llamado Pedro Calderón de la Barca, Henao de Barreda y Riaño. Para los amigos, Calderón. Bien, vamos con el barroco español. Listo. Ahí están muy atentas. Vázquez, Toribio, Serrano, Rojas, Moreno, La Rosa, Córdoba y Bernal Soto. Ahí están. Creo que son puras chicas.
Excelente, señoritas. Ustedes son el futuro de la Pre y de la San Marcos. Allá vamos. Siglo de oro español. Repasito, repasito. Me encanta el repaso. Vamos a repasar. Siglo de oro. ¿Qué es el siglo de oro? Vamos, respóndeme en el chat. Ajá, en el chat. Vamos a mirar el chat. Ahí está. Cintia Vázquez, claro, me estaba saludando. Cintia, disculpa que recién te leo. 5 minutos después. Bienvenida a la clase, Cintia. Ahora sí, respondan. ¿Qué es el siglo de oro? Vamos, no se peleen. Alcanza el chat para todos. O todas, creo que son puras chicas. A ver, vamos. ¿Qué es el siglo de oro? Pónmelo en el chat, pónmelo en el chat. Ahí, tu definición, vamos. No vayas a buscar en internet, ¿ah? No, no hagas eso, no hagas eso. Ese es el examen de admisión. En el examen te viene la pregunta y tienes que responder. Na, que voy a ver internet, que usan Google, sálvame, que voy a ver la teoría en mi cuadernillo de la pre, mi PDF. No, eso no hay. Dime de tu memoria, ¿qué cosa es el siglo de oro? Vamos, ponlo ahí. Muy bien, Isabela. Etapa de mayor auge y esplendor. Muy bien. Es un siglo de oro. Excelente. Siglo de oro español. ¿Alguien más va a opinar? A ver, Isabela todavía tiene el primer puesto. ¿Quién va a quedar segundo lugar? Rafa, y a mí me gusta ser primero. Y mejor a que te quedes callado, mejor que seas el segundo lugar, porque Isabela ya se gana el primero. A ver, quién sabe, tu definición me convence y tu nombre primer lugar. Vamos a ver cómo queda. A ver. Ajá, ahí está Cintia. La ilustración. No, 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 no. La ilustración en el siglo XVIII. En el siglo XVIII es el siglo de las luces, ¿ok? El siglo de oro es antes, ¿ok? El siglo de oro abarca el siglo XVI y el siglo XVII, antes del siglo XVIII. ¿Te pasaste por 100 años, Cintia? No te pasaste mucho, no te preocupes. Pero igual, lo importante es que has participado. Te felicito. Excelente. Seguimos. Como pueden ver entonces, el siglo de oro español... Ah, doy avances. Claro, claro, sí. El siglo de las luces es después, ¿no? Eso corresponde al periodo de la Ilustración, que se surge en Francia en el siglo XVII, pero se expande a todo el mundo en el siglo XVIII. Por eso en el XVIII se habla del siglo de las luces. Muy bien, el siglo de oro español fue la etapa de mayor apogeo que ha tenido la historia literaria española, la mayor época. Empieza desde la tercera década del siglo XVI hasta la muerte del gran Calderón de la Barca. ¿Y cuándo murió este señor? Murió en 1681, es decir, a finales del siglo XVII. Por lo tanto, puedo decirte que el siglo de oro duró aproximadamente 150 años. 150 años. Profesor, ¿y en los 150 años hubo un gran esplendor? Bueno, el mayor esplendor fue sobre todo las últimas décadas del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII. Sobre todo las primeras del siglo XVII. Eso fue espectacular. ¿Ok? En las primeras décadas del siglo XVII estaban viviendo en España y escribiendo en España. Hasta vivían algunos, eran vecinos en Madrid. Estaban, a ver, en orden de edad. Miguel de Cervantes Saavedra, Félix Lope de Vega, ¿ok? También estaba Luis de Góngora y Argote, Francisco de Quevedo y Villegas, Pedro Calderón de la Barca, entre otros genios. Y te hablo de más genios. Estaba bien Mateo Alemán, también estaba en esa época este autor, claro, el Brochense, o sea, había una infinidad de autores, ¿ok? Y eran todos grandes autores, por lo tanto es una época dorada. En el siglo XVI se desarrolla el Renacimiento a partir de la influencia italiana. A partir de la segunda mitad del siglo XVI ya hay un renacimiento más español. Y en el siglo XVII eclosiona el barroco. El barroco es el que nos interesa hoy día, ¿ok? El barroco fue una escuela artística que abarcó todo el arte, o sea, las letras, la arquitectura, las bellas artes, las artes plásticas, la música, la arquitectura, pintura. Es un arte muy completo. Este arte surge en España e influye muy poderosamente a sus colonias españolas, así que tanto en México, el virreinato de la Nueva España, y Perú, que era el virreinato del Perú, que era un virreinato muy importante, hubo un desarrollo del barroco extraordinario. Allá en México, en la Nueva España, tienen a Sor Juana Inés de la Cruz, una autora pues que es un crédito para las chicas, es una mujer genio que vivió en México en el siglo XVII, hija de una criolla y de un caballero español.
esta chica fue una genio, que sin ir a la universidad y solamente como autodidacta con la biblioteca de su abuelito, un criollo que tenía una buena biblioteca, ella obtuvo un nivel de erudición pocas veces visto, y eso que no era universitaria. Esa mujer era una mujer genial. En su obra literaria iguala en el poder de su verso a los mejores versos de Góngora. En el valor de su pluma para el teatro iguala a Calderón de la Barca en muchos pasajes. Es una mujer que vale por varios escritores del siglo de oro juntos y es del barroco. Ahí dirás, profe, pero en México tenía a Sor Juan Inés de la Cruz. ¿Y qué teníamos nosotros acá en Perú? Teníamos a Juan Espinosa Medrano, que fue un mestizo en la zona andina de Perú, y a Juan del Valle y Caviedes, que fue un español pero que se acriolló desde muy joven y cuando escribía su obra era como un criollo limeño más. Así que el que haya nacido en España, Juan del Valle y Caviedes, es casualidad. Él era como un limeño más. Acriollado ese español. Así que escribía por Perú, por Lima. ¿Ok? Así que tenemos grandes exponentes en el barroco también. En España, los más grandes autores probablemente son Miguel de Cervantes Saavedra, del cual hablaremos la siguiente clase, y Pedro Calderón de la Barca, de la cual nos toca hablar en esta clase. Claro, si hablamos de la novela y el teatro, pero si hablamos de la poesía, ahí estaban Góngora y Quevedo, otro par de titanes de la literatura española de todos los tiempos. ¿Está bien? Vamos a hablar ahora del barroco, características del barroco. Sin embargo, antes de hacer esta parte, me gustaría saber si tienen alguna pregunta hasta toda esta parte que hemos explicado. A ver, sobre el siglo de oro, sobre nuestro autor que vamos a ver, Calderón de la Barca, tal vez, sobre las obras. Ajá, ahí están llegando, están llegando. Cintia Vázquez me dice todo, ok, profe, siga nomás. Ya te voy a hacer caso, creo. A ver, ¿no hay preguntas allí, por favor? Me hacen saber, ¿ah? Toribio me dice, sigue nomás, profe. Ya, listo, te hago caso. Vamos ahí. Características del barroco. Primero, el barroco es un arte de lo complejo y lo complicado. Tú podrías pensar, ¿y profesor de lo complejo y lo complicado? Sí, es un arte de lo complejo ¿no es cierto? Y lo complicado. Sucede que para el barroco, todo lo que es difícil es bonito. Todo lo que es complejo, muy rebuscado, muy adornado, es lo bello. El estilo recargado y el retorcimiento formal son lo habitual. En literatura, los autores como Góngora, autores como Calderón de la Barca, no usan la metáfora y el hiperbatón, abusan de la metáfora y el hiperbatón, demasiado ya le meten eso, ¿ok? Profe, no me acuerdo bien qué es la metáfora. Acuérdate, la metáfora es una figura literaria. Repasito, repasito, lo que te gusta, repasito. Aquí te doy lo que tú quieres, repasito. La metáfora es una figura literaria que consiste en reemplazar, ¿te acuerdas, verdad? Se puede reemplazar diciendo A es B o reemplazando B en lugar de A, ¿ok? Por lo tanto, la metáfora, ahí está, Edith nos da un ejemplo, ¿ah? Las perlas de tu boca, claro, en ningún momento el chico te dijo, tus dientes brillan como las perlas. No, ella te dijo, o él te dijo, las perlas que asoman cuando sonríes e iluminas mi día con tu sonrisa. Claro, Edith se sabe a los halagos de los chicos. Muy bien, Edith, gracias por apoyar. Sí, esa es una metáfora, por ejemplo. El hiperbatón, en cambio, es cuando yo tengo una oración bien escrita y la altero el orden. Por ejemplo, mi oración puede ser, las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Debes fumigar para que no malogren tu acabado. Y tú le cambias. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y jugando con el ala los cristales, jugando llamarán. Y te dice, no sé, es el hiperbatón. Ahora imagínate usar metáforas a partir de alusiones mitológicas y aplicar el hiperbatón en base a esas metáforas. Profe, qué complicado. Sí, y más todavía que hoy en día ustedes seguramente saben un poco de mitología porque han visto videos, han leído un pequeño manual, alguien les ha contado. En esa época solamente la gente erudita, la gente que accedía a una educación privilegiada o los que sabían griego y latín y se dedicaban a estudiar escritos antiguos de los griegos y latinos, o sea, los humanistas hacían esto, ellos nada más sabían mitología. Ergo, no todos sabían mitología. La mitología era un tema de élite, era un tema de cierta clase social.
Así que encima de que lo haces retorcido, complejo, le colocas alusiones mitológicas y eso hace que tu literatura sea más complicada. Evidencia un gran dinamismo que equivale a inestabilidad. En la época barroca el arte se vuelve inestable, es fluido. Sucede que el concepto de que la Tierra gira alrededor del Sol y que al mismo tiempo gira sobre su propio eje, es un concepto que en esa época empieza a difundirse más. Es decir, la gente estaba medio traumada diciendo, o sea que mientras yo estoy aquí la Tierra se mueve, mientras yo hablo contigo ya está girando, o sea, y eso hace que las personas sientan la inestabilidad como parte de su existencia. ¿Está bien? El hombre, por lo tanto, es concebido como un ser inconstante, pasajero, cuyo final es la muerte. Es una época un poco triste del siglo XVII. Hay hambrunas, guerras, pestes. Y estas desgracias hacen que la gente tenga bastante sentido de depresión, bastante sentido de decadencia. Al barroco también le encanta los contrastes. Vida y muerte, el contraste de todos los tiempos. Realidad y ficción, como por ejemplo en La vida y sueño. O locura y cordura, como en El Quijote de la Mancha. Les encantan los contrastes a los barrocos. ¿Está bien? La vida como una representación, la vida como un teatro. No hay distinción entre realidad y ficción. Es decir, el nivel de ficción se va a relativizar. Eso pasa en La vida y sueño y también en El Quijote. A ver, Cintia nos dice, mucha tragedia. Sí, había muchas desgracias en ese entonces. Encima están con una guerra ideológica allí en Europa, porque los del norte se habían rebelado en la reforma protestante contra el Papa y el Roma. Y Roma estaba contraatacando con la contrarreforma católica. Era una guerra ideológica que también se iba a las guerras militares entre Francia o los países del Estado del Imperio Alemán contra los países del sur que apoyaban como España al Papa que hay un poco de guerras, hambrunas, desgracias. Sí, eso es del siglo XVII también. Pero jóvenes, vamos ahora al teatro del siglo de oro. Yo creo que la mejor manera de que ustedes entiendan esto es ver un pequeño video introductorio y luego les explico con detalle a partir de esta imagen y sus características. ¿Qué les parece? ¿Quieren ver videito? ¿Sí o no? Díganme, si no quieren, no lo pongo, ¿ah? Normal, seguimos nomás explicando con la PPT. Ahí está, me da mi like. Rojas quiere video. ¿Quién más quiere video? Den su like. Sí, dicen por aquí, sí. A ver, ya bueno. Ya que me lo piden, no me hago de rogar, ahí les pongo. Pero les pongo un video de 2 minutitos para luego explicarles con detalle con la PPT, ¿ok? Ahí vamos entonces. En la España del siglo de oro, el teatro fue una de las diversiones principales. Las obras se representaban en los llamados corrales de comedias, a menudo los patios interiores de alguna manzana de casas cubiertos por un toldo. Las representaciones solían comenzar a las 2 o las 3 de la tarde en invierno y hacia las 3 o las 4 en verano. Duraban entre 2 horas y media y 3 horas, pero tenían que concluir, por razones morales y de orden público, antes del anochecer. El escenario solía ser sencillo, contaba con un telón decorado y con paneles para ambientar la escena. Había también una o varias trampas de transformaciones, por las que un actor aparecía por sorpresa ante el público. Este disfrutaba con las comedias de capa y espada, con damas virtuosas, galanes embozados y criados chismosos. No podían faltar tampoco los duelos de espada. El teatro se llenaba bastante antes de la hora de comienzo. Un miembro de la compañía cobraba una entrada general en la puerta y otros cobraban el importe de las localidades de asiento. Frente al escenario se hallaba una fila de bancos de iglesia, quedando el resto del patio para las localidades de pie de los llamados mosqueteros, la gente común. En medio del corral solía haber un pozo y a veces unas letrinas. Los acomodadores o alojeros vendían en verano agua, fruta y frutos secos. Desde mediados de la década de 1580, las mujeres debían ocupar un corredor especial llamado cazuela. Las damas de la nobleza, sin embargo, podían acceder a los aposentos o habitaciones desde donde contemplaban la función tras una reja. Las localidades de asiento de los corredores superiores solían ser ocupadas por regidores, altos oficiales, nobles y eclesiásticos. Los corrales se cerraban los miércoles de ceniza y se abrían después de Pascua. La representación teatral fue al comienzo un ingrediente más del día de fiesta, pero si tenía éxito, se extendía los días laborables, martes y jueves, al comienzo, hasta llegar
a la representación diaria. Muy bien, esa era entonces nuestra pequeña introducción. Han visto un poco cómo era el teatro en el siglo de oro, sus reglas de representación y un poco la situación de cómo alquilaban los patios traseros de las casas. Y por eso le llamaban corral de comedias, porque era en el corral de las casas pudientes. ¿Está bien? Ahí en esta imagen podemos verlo pues claramente. Ahí está, bien claro, ¿no es cierto? Este teatro del siglo de oro español se diferencia del teatro clásico grecolatino porque a diferencia de ese teatro clásico se empieza a mezclar lo trágico con lo cómico. Es decir, las tragedias, que eran historias puramente tristes y luctuosas, y las comedias, que eran historias jocosas de divertimiento, empiezan a mezclarse. Empieza, por ejemplo, a ver en una historia que está muy triste, alguien que hace chistes en medio de la desgracia. Ese es el personaje gracioso, por ejemplo. Esto le otorga mayor realismo a las obras y empieza a aparecer una tercera forma de literatura, que es el drama, también llamado tragicomedia en sus inicios. El drama o tragicomedia es la mezcla de tragedia y comedia. Esta obra, del Teatro del Siglo de Oro, busca el deleite del espectador. Se dirige a un público vasto y socialmente heterogéneo. ¿Cómo le llaman al local donde representaban? En la casa, el patio trasero, ¿no es cierto? En las casas grandes se le llamaba el corral. Y como en ese tiempo a todas las obras se le llama comedia, o sea, la palabra comedia significa obra de teatro, eso significa comedia, empiezan a llamar corral de comedias. Por ejemplo, La vida es sueño es un drama filosófico. Nosotros lo clasificamos así, pero en ese entonces, como era una obra de teatro, le llamaban comedia. Repito, la palabra comedia era el nombre genérico para obra de teatro durante el siglo de oro. Como anécdota te cuento que la gente le llamaba corrales de comedias a estos espacios alquilados de las casas, ¿no es cierto? Pero luego, ya en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, se construyeron teatros, ya no alquilar un lugar improvisado, sino ya lugares específicos que eran los teatros. Sin embargo, por tradición, la gente seguía diciendo el corral de comedias. O decían aún, vamos al corral. Imagínate, ¿no? Y la gente iba a ver teatro. Hoy en día yo no me imagino a una chica a la que se enamoraba ven, y le diga, oye flaca, vamos al corral, ¿no es cierto? Hoy en día, pues, la chica de aquel entonces diría, qué lindo, me quiere llevar al teatro, qué detalle, ¿no? Pero una chica de hoy en día le dice, oye flaca, vamos al corral, yo te invito. ¿Y qué le dices tu alumna? Te dice tu enamorado, vamos al corral. ¿Qué le respondes? A ver, una chica me dijo en el salón anterior, profe, yo le digo, no soy tu ganado, ¿por qué me quieres llevar al corral? Así me dijo, no sé si ustedes le dirían a él. No, claro, él se refiere al corral de comedias, no está hablando castizamente, pero tú puedes entenderlo mal, ¿no? Algunas chicas, no, que el corral lleva tu ganado, yo soy tu catedral, no sé qué le dirán, pues las chicas, así se molestan a veces, ¿no? Con el joven. Bueno, en fin. Así que ya saben, ¿ah? Corral de comedias. Le siguen llamando al teatro corral de comedias, a pesar de que ya no era un corral. Estas obras recurren al suspenso, ¿está bien? Está escrito en verso, las obras las hacían en verso, inclusive Lope de Vega proponía que se utilizase un tipo de verso específico por cada momento de la acción. Eso se dejó de lado después, ¿no? Calderón de la Barca utilizaba básicamente el octosílabo. Otro detalle, jóvenes, uno de los que más innovó en el teatro fue Lope de Vega, ¿ok? Él con su teoría, él escribió un tratado sobre esto titulado El arte nuevo de hacer comedias. Ese era su tratado poético. Él propuso varios cambios, entre ellos que haya un gracioso en las obras, que se mezcle lo trágico con lo cómico, que tenga tres actos y que siempre se busque temas que le gusten al público, temas mitológicos, históricos. La acción tiene más importancia que los personajes. También él argumentaba que era importante que haya un personaje, siempre un personaje gracioso. Pero Lope de Vega en su tiempo, cuando era joven, un joven escritor, muchos empresarios teatrales no le hacían caso, decían, no, estás loco, Lope, ¿cómo voy a hacer eso? Estoy cambiando lo que es la tradición. Y Lope se enfrentaba a ellos y los convencía para que cambien el teatro de la época. Vamos a ver esa escena. Vamos a ver a Lope de Vega debatiendo con un empresario teatral al que le ha hecho cambios a una obra y vemos cómo Lope llega a convencerlo. ¿Qué les parece? Ya sé, quieren verlo, yo sé que quieren verlo, quieren ver a Lope en acción, cómo él convence al empresario teatral de que le haga caso a sus innovaciones. Muy bien, ese dedito arriba me convenció. Vamos ahí entonces.
¿Muy bien? Entonces estamos viendo cómo Lope de Vega exponía su teoría sobre el teatro en una discusión con un empresario teatral de la época. Creo que al final lo convence. Claro, ese empresario en el fondo sabe que Lope tiene razón, que el público quiere algo nuevo, y es lo que ofrece Lope. Esa gran evolución que hizo Lope hizo que llegue a tener el sitial de el padre del Teatro Nacional Español. Así le han llamado a Lope de Vega, padre del Teatro Nacional Español, a partir de sus innovaciones. Claro, Lope también ha sido llamado el monstruo de naturaleza por su gran capacidad inventiva, inacabable pluma, pues escribían una barbaridad. Pero a Pedro Calderón de la Barca, Pedro no se queda atrás, ¿ah? A él le han dicho el monstruo, pero no de los cerros, sino del ingenio, ¿ok? Si Félix López de Vega es el monstruo de naturaleza, Pedro Calderón de la Barca es el monstruo del ingenio. Y todos son monstruos ahí, ¿no es cierto? Ahora, Lope de Vega destaca mucho en la tendencia popular, en el nacionalismo, riqueza inventiva, popularidad y temas históricos. A ver, ¿quién me dice primerito cuál es la obra más famosa de Lope de Vega? Una obra muy importante que tranquilamente podría estar como obra de prospecto. A ver, ¿cuál es su obra más famosa? A ver, pueden usar el micro, pueden usar el chat. Lope de Vega, vamos. ¿Cuál es su obra más importante? Vemos. Ajá, muy bien Isabela, Fuente Ovejuna. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una. Muy bien, excelente Isabela. Muy bien. Así que Lope de Vega con Fuente Ovejuna. Cuando Lope de Vega era un hombre ya maduro, un hombre ya mayor, era un maestro del teatro, Pedro Calderón de la Barca era un chiquillo, un jovencito. Pedro Calderón de la Barca pertenecía a una familia de clase media, alta, su familia de la nobleza, pero no una nobleza tan rimbombante, no era una nobleza encumbrada. Calderón de la Barca se unió al ejército y de joven fue soldado, igual que Lope. Lope también fue soldado. Y también Cervantes también fue soldado. Muchos de ellos fueron soldados, ¿ok? Calderón de la Barca, hasta los 20 y pico años, fue soldado, pero luego se retiró del ejército y empezó a escribir obras de teatro, siguiendo la escuela del teatro popular de Lope de Vega. Pero a partir de los 30 años, Calderón cambió y empezó a escribir obras de teatro cortesano, donde demostraba mayor lirismo, es decir, pasajes más poéticos. Es muy poético su teatro, aparte que está en verso, le pone metáfora, hipérbato, alusiones mitológicas, una poesía en sus diálogos. Perfección formal y técnica. Recuerda que su público es un público exigente, es el público de la corte, un público culto, capaz de entender las alegorías que proponía el autor. Profesor, ¿qué es una alegoría? Alegoría es cuando yo represento un concepto abstracto, un concepto filosófico, religioso, mediante acciones y personajes. Es decir, que la obra tiene un mensaje más allá de lo que estás viendo. ¿Ok? También tenemos el desarrollo de temas filosóficos y reflexivos. Todo esto dado a que Calderón de la Barca escribía para la corte, no para el pueblo. Muy bien. Ahí tenemos una imagen de gran Pedro Calderón de la Barca. Como ves, tuvo una vida longeva. Nació en 1600 y murió en 1681, o sea, 81 años. Para su época fue una edad muy avanzada, porque en la época de él la gente moría más joven, morían a los 50, 60, ¿está bien? No vivía mucho más. La gente moría más temprana en edad en esa época. Calderón de la Barca llegó a ser considerado uno de los grandes genios de todos los tiempos tras su muerte. Aparte de La vida es sueño, que es su obra más famosa, tenemos otras obras de él, como por ejemplo El Gran Teatro del Mundo, un auto sacramental, que es una obra de teatro religiosa, donde representa la idea que te había expuesto hace un rato en el barroco, de que la vida es una representación, que la vida es como un gran teatro, el gran teatro del mundo justamente. Pedro Calderón de la Barca, cuando era un niño, un gran lector, paraba siempre leyendo, no salía al recreo por leer, y también cuando salía a jugar los niños se burlaban y lo buleaban porque tenía la barbilla en forma de perita y le decían perantón, como era Pedro, era perantón, ¿no? Por la pera, perantón, y él lloraba cuando le decían perantón, perantón, y lloraba con ese apelativo, o sea, le buleaban bien. Ya cuando era joven, empezaron a llamarle el monstruo del ingenio. Tras su muerte y tras siglos de estudio de su obra, que lo consideran a él, después de Cervantes, el más universal de los autores del siglo de oro, hoy en día
el crítico inglés Alexander Parker, un crítico muy importante de Inglaterra, ha dicho que Calderón de la Barca ha sido el dramaturgo de la escolástica. Y tú dirás, profe, ¿qué es la escolástica, profesor? ¿Y por qué le llamaron así? Primero, escolástica es la filosofía de la Iglesia que en el siglo XVII se enfrentaba a la reforma protestante que le criticaba mucho la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué le han llamado el dramaturgo de la escolástica? Porque Calderón de la Barca ponía su pluma al servicio de la escolástica, de las ideas nuevas de la Iglesia Católica que estaban exponiéndose para enfrentarse a las críticas de la reforma, ¿no es cierto?, protestante. ¿Ok? Así que él, por ejemplo, el concepto del libre albedrío. Nosotros en la vida de sueño vamos a estudiar el tema del libre albedrío, vamos a verlo por aquí. Es uno de los temas principales. Y tú ahí vas a decirme, profe, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío se refiere a que no toda tu vida, no toda tu existencia es una existencia que Dios decide que te va a pasar, sino que en tu vida tú tienes decisión y puedes elegir entre lo bueno y lo malo porque Dios te da el raciocinio, tu libre albedrío para elegir tu destino. Esa idea que hoy en día es normal, era muy nueva en aquel entonces. Y Calderón de la Barca la estaba difundiendo en su época, porque en su época esas ideas eran novedosas, la gente todavía no las conocía mucho. La gente todavía pensaba como en la Edad Media. ¿Recuerdan ustedes de Rodrigo Díaz de Vivar el Cid? Cuando a Rodrigo Díaz le cierran las puertas en Burgos, nadie lo recibe porque el rey Alfonso los amenazó. Eso lo hemos visto con ustedes en clase anterior, ¿no? Repasito, repasito, ¿no es cierto? Eso ocurre en el primer cantar, el cantar del destierro. El Cid levanta la mirada al cielo llorando y dice, gracias Dios mío que estás en lo alto. Entonces, está dando las gracias por la desgracia que le ha pasado. Parece absurdo, pero recuerda, viene de Dios, porque antes se pensaba que todo lo que te ocurría en tu vida era porque Dios te lo mandaba. Ahora la idea del libre albedrío hace que tú pienses que tú tienes tu libertad, tu decisión para ver entre lo bueno y lo malo, y Dios te da a ti el regalo de la razón para que tú elijas. Y que según tus decisiones, Él te va a juzgar. No que te manda tu vida, sino que te da libertad para decidir tu destino. ¿Te das cuenta? Esa idea nueva Él la representa en la vida de sueño, como vamos a ver. Ahora, enfoquémonos en la vida de sueño. Pero antes me gustaría saber de todos los presentes, a ver, de todos los presentes, ahí está Manuel, ahí está Cristian, y llegaron los varones, muy bien. Quisiera saber si ustedes conocen el argumento de la vida de sueño. O quién sabe si han leído la obra. Ahí sí me dirán, profesor, la vida me da sueño. Ah, por ahí Vázquez me dice que sí, Cintia Vázquez la ha leído o le han contado, no sé, un buen resumen. Y le leyó mis respetos. ¿Quién más? A ver, ¿quién más puede decir? La vida señor la conozco, profesor, la conozco. Ya la van a decir. ¿Nadie más? El resto no sabe nada de la obra, nunca la ha escuchado. Mira, tanta gente que no entraba a clase y no saben la obra. Areli me dice, solo le ha ojeado un poco. Ah, ya, pero a nada. Areli ya conoce un poco la obra, ya nos puede contar algo, ¿no? Claro que sí, muy bien, Areli. ¿Quién más sabe? ¿Quién más la conoce esta obra, La vida es sueño? ¿O es como los chicos del 2010 de la pre que la vida me da sueño? ¿Cómo es? No, nadie más. Miren, ¿qué están haciendo los demás? ¿Están ahí o no? A ver, atención. Ajá. Isabela me dice que el año pasado leí un resumen para una expo. Ajá. Edith me dice que sí recuerda algo. Muy bien. No te preocupes, Isabela. Después de esta clase vas a dominar muy bien esa obra. Listo. Gracias por participar. Vamos ahora con la vida de sueño. Primero con los rasgos formales o como yo le llamo los datos de fichero. Datos de fichero. Rasgos formales. Primero, La vida de sueño es una obra de género dramático. Quiere decir que es una obra de teatro. Es una obra que está hecha para ser representada en el teatro. La especie es drama filosófico. Drama es la mezcla de tragedia y comedia. Drama filosófico es una mezcla de tragedia y comedia, pero que trata temas de reflexión filosófica como la existencia, la libertad, el destino, temas para meditación. Profe, qué aburrido, pero lo hace con mucha emoción, con acción, un argumento. Ese es, digamos, el enfoque que nos da Pedro Calderón de la Barca. La obra utiliza principalmente octosílabos, o sea, el octosílabo es el verso predominante. Una rima es consonante, una rima perfecta.
Está bien, tú dirás, profe, ¿cómo es la rima perfecta? Vamos a verlo. Ahí tenemos. Hice, endo, así, eti. Endo, endo, ido, or, ido. ¿Ves? Ahí está la rima, ¿no es cierto? Tiene rima los versos. Bueno, no tan exacta el de pretendo, naciendo, así cometí, entiendo, ido, nido, or, ido. Sí, está bien, es una buena combinación. Así que vemos un poco en la rima consonante. La obra se divide en 3 actos o jornadas. Eso es lo que había propuesto Lope de Vega. El carácter es alegórico, es decir, los personajes y acciones representan ideas, conceptos. El lenguaje es culto y el estilo solemne. Recuerda que es una obra hecha para la corte, no para el público, o los mosqueteros, como se llama el público de pie, que son el público popular. Los rasgos socioculturales, esta obra se ambienta en Polonia. Profe, ¿por qué no la ambientaron en España? Es que habla sobre una sucesión complicada, la rebelión popular, acá está el ejército, se rebela contra el rey, y era delicado que se hable de España. Se prefiere mencionar un país exótico para la época, pero que tuviese costumbres de realeza parecidas a España. Y el elegido fue Polonia, un país muy lejano, parecido a España en muchos aspectos, pero también distinto culturalmente. ¿Ok? Es como que un dramaturgo peruano quisiera hacer una obra hoy en día de Perú sobre la realidad de la política peruana, pero como que tuviese miedo de que le critiquen porque habla directamente de Perú, así que él haría con un país que se parece algo a Perú, pero está lejos. Hay un país que se parece a Perú un poco, pero está muy lejos. Se me ocurre, tal vez puede ser Paraguay, ¿no? Un país lejano de Perú. Paraguay puede ser un país centroamericano, no sé, El Salvador, ¿no? Un país que está lejos de Perú, pero que tiene una cultura cercana, que podemos decir que nos parecemos algo así, jóvenes, ¿ok? Los personajes son nobles, todos son nobles, excepto Clarín. Clarín es el único que no es noble. Clarín es un lacayo de la corte de Moscovia, es un sirviente de la corte. Algunos chicos dicen, no, profe, también Rosaura no es noble, porque es una dama de la corte en Moscovia y luego es una dama de la corte, es una sirvienta, digamos, en la corte de Polonia. Claro, pero lo que no saben o se olvidan es que al final se descubre que ella es hija de Clotaldo y Clotaldo es un aristócrata polaco. Por lo tanto, ella es hija de un noble polaco, ella también es noble, así que ella también es de la nobleza. Lo único que no es noble en toda la historia es Clarín, que es el bufón, el personaje gracioso de la obra, y que muere en la parte final de la obra. No llega a terminar vivo esta historia. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? A ver, sobre los datos de la obra, sobre el autor Pedro Calderón de la Barca Henao de Barrel y Riaño, o sobre el teatro del siglo de oro, o sobre los corredores de comedia, o tal vez sobre las características del barroco. Estamos a mitad de clase. Sería bueno que me digan si tienen alguna pregunta o duda. Es un buen momento. Entonces entiendo que no hay preguntas todavía. Los que tal vez han llegado recién quieren que los ponga al día en algo. A ver, ¿a quién tenemos? Está Añamaco Rosas, Cachay Pérez, Córdoba Urbina, La Rosa Urbano. Ahí me acuerdo a una amiga que se apellidaba Urbano. Yo la molestaba como era melómana, le decía, eres el peligro urbano, DJ peligro urbano, le decía yo. A ver, Moreno Terreros, Navarrete Pinto, Aitapalma Bucancial, allá. Ahí me están preguntando algo. Muy bien. Ahí está María Sofía. Profe, ¿qué significa carácter alegórico? Allá. Lo que pasa es que las obras, muchas obras literarias, pueden ser obras que tengan un significado claro y sencillo. Y otras obras que tienen un significado más profundo, donde los personajes representan ideas o conceptos. Esa es la alegoría.
Por ejemplo, en la Divina Comedia de Dante Alighieri se pierde en una selva oscura al inicio de la obra. Luego, en la selva oscura, tres fieras le cierran el paso y pretenden devorar a Dante. Dante, extraviado en la selva oscura, representa al hombre pecador extraviado en el pecado. Las tres fieras representan, cada una alegoriza a un pecado, como en el caso de la loba flaca era la avaricia, el león la soberbia y la pantera era la lujuria. Luego viene Virgilio y salva a Dante de las fieras. Virgilio representa la sabiduría de los clásicos y también la razón humana. Esa es la alegoría. En La vida y sueño hay personajes y acciones que alegorizan ideas y conceptos. Por ejemplo, la decisión de Segismundo al final de la obra de no comportarse como un salvaje, sino ser un joven prudente, esa decisión que él toma de cambiar de actitud es su libre albedrío. Y con esa decisión cambia su destino. Eso es el sentido alegórico de la obra. No solamente es que el personaje cambió su decisión, no. Ese cambio esa decisión tiene un significado más profundo. Claro, sentido figurado, exacto, Isabel, exacto. Gracias por tu pregunta, María Sofía, te agradezco bastante. A ti te agradezco por preguntar, más bien, muchas gracias, sé que estás ahí, que estás tomando atención, eso es lo bueno. Ahora sí, jóvenes, vamos con La vida es sueño, ¿ok? Muy bien. Esta obra inicia con una escena para mí un tanto peculiar. En un bosque muy oscuro aparece una mujer vestida de varón con bigote pintado y portando una espada montada a caballo. Esta chica vestida de hombre es Rosaura, que lleva y porta una espada a un lado de su cinto. Profe, ¿travestismo en la vida es sueño? Sí, jóvenes, iniciamos la obra con una escena de travestismo. La chica está vestida de hombre, pero no está sola. Aparte de su caballo también, está acompañada de Clarín. Clarín va a pie, él es un lacayo de la corte. En cambio, Rosaura va disfrazada como si fuera un noble, un caballero que viaja, con espada. Tú dirás, profe, ¿por qué va vestida de hombre? ¿Qué pasó? O sea, que es una chica que le gusta vestirse de hombre, se cree hombre. No, para nada, es una chica bien femenina. Lo que pasa es que su madre ha muerto hace poco. Ella, la señora, era una de las empleadas de la corte de Moscovia, un ducado ruso en la frontera con Polonia. Entonces, esta señora ha fallecido y le ha dicho a su hija Rosaura, que ya tiene 20 años, le ha dicho, hija, ahora que yo muero, debes buscar apoyo en un noble de Polonia. Muéstrale tu espada a los nobles de Polonia. Alguno de ellos te podrá ayudar. Y ella, para que nadie sepan que se ha escapado de la corte, para que su viaje sea de incógnito, y aparte porque el bosque va a cruzar ella por un lado ilegal, están cruzando ilegales con Clarín, la frontera entre Moscovia y Polonia, ella va disfrazada de hombre para despistar a los que le pueden ver, y aparte si los ladrones ven un hombre vestido como caballero, con su arma, su espada y a caballo y con un sirviente, los ladrones van a dudar en asaltar o no a ese grupo, a ese par. En cambio, si vieran una chica simpática con su vestidito en un caballo y un mediocre cobarde llevando la brida, los asaltan en una, pues jóvenes, en uno están asaltados ya. Así que ella, por seguridad y también por ocultar su identidad, va disfrazada de varón. Ellos están cruzando la frontera en el bosque oscuro y de pronto empieza una tremenda tormenta, pero una tormenta de aquellas. Agua, pero caía como si tiraran baldes desde el cielo. Entonces un tremendo relámpago, suena un trueno, el caballo se encabrita, corre y le deja tirada en el piso a la chica. Ella le dice, ¿no es cierto? Hipogrifo violento que vuelas con el viento, y empieza a insultar al caballo usando una referencia mitológica. Pronto ella y Clarín ven una torre que está cerca de la frontera, una torre vieja, que ellos dicen, bueno, en ese lugar debe haber un espacio para que nos refugiemos. Y se acercan a la torre, van a la torre. Una vez que están cerca de la torre ya buscando dónde entrar, empiezan a escuchar unos sonidos muy extraños. Escuchan así. Y sonido que crash, crash, las cadenas, crash, crash. ¿Qué está pasando? ¿Qué está? Y se asustaron. Vieron por una ventana y adentro hay un hombre alto, membrudo, así chapado, vestido con pieles y encadenado en una mazmorra. Desde la ventana de arriba lo pueden ver
hacia oscuras y ven que el hombre está quejándose amargamente. Sería genial verlo, ¿no es cierto? ¿Cómo se está quejando este hombre? ¿De qué se queja? ¿Por qué está encadenado, vestido con pieles y encerrado en esa mazmorra? Bueno, que nos lo diga él mismo. Vamos a ver ahora mismo la escena, el primer soliloquio de Segismundo. Presten mucha atención que luego les haré preguntas sobre lo que dice él. Mucha atención. Ay, mísero de mí. Ay, infelice. Apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? No nacieron los demás. Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel la humana necesidad le obliga a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas entre las ondas se mira, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de las flores la piedad que le da la majestad del campo abierto a su ira. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. Llegando esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave, excepción tan principal que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? Muy bien. Vamos entonces, mientras cargo la PPT. ¿Qué es lo que Segismundo expresa? Él es nuestro protagonista, él es nuestro prota de esta obra. ¿Por qué se queja? ¿Cuál es el motivo de su queja, jóvenes? Contéstenme, por favor. ¿De qué se queja él en este monólogo? Que no tiene libertad.
Excelente, muchas gracias por participar. Exactamente, se queja de eso, ¿no? Muy bien, Cintia, también ahí en el chat. No tiene libertad, o sea, él dice, pero ¿por qué estoy encerrado? ¿Cómo puede ser que un ave, una fiera, un pez, hasta un arroyo que ni vida tiene más libertad que yo? Llega a decir muy triste, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Se refiere, por supuesto, al pecado original. Pero luego dice, exceptuando a los cielos, ¿qué? ¿Por qué los demás sí tienen libertad y no yo? O sea, al final dice, pero todos nacimos y los demás están libres y yo estoy encerrado. Pobre Segismundo. A ver, ¿quién me dice el motivo por qué está encerrado este chico Segismundo? ¿Por qué lo tienen encerrado? A ver, ¿cuál es el motivo de ese encierro? A ver, quien me comenta, puede ser en el chat, puede tomar el micro. Ajá, Cintia Vázquez nos dice porque el rey lo ordenó así. Muy bien, ¿y quién es el rey? Su padre. Su padre es el rey, ¿ok? Cuando, claro, y el que no sabe nada de la obra, en un momento más te voy a enterar por qué pasó eso. Pero cuando Rosario y Clarín ven a Segismundo, les da mucha pena. Dicen, ¿por qué le pasa esto a este joven? Pobrecito, qué absurdo estar encerrado y no saber por qué. En eso llegan los guardias, hombres encapuchados, que con armas los rodean a Clarín y Rosario y le dicen, ¿ustedes no saben de la ley, acaso? Todo aquel que se acerque a esta torre y vea a quien está encerrado adentro, será condenado a muerte. Así que ustedes serán ejecutados de inmediato. Clarín reclama, oye, acabo de llegar a tu país, no conozco tu ley. Y el hombre le dijo, igual mueres. En eso llega Clotaldo. Clotaldo es el aristócrata, el hombre a cargo, y él está sin capucha. Él es el maestro de Segismundo. Desde que es muy pequeño, él le enseñó todo. Es como un profe de la presa Marcos, uno por todos tus profes. ¿Ok? Sí, Edith, no tanto derrotarlo, pero sí humillar a su padre, matar gente en la corte, comportarse como un salvaje. Eso sí lo dijo. Derrotarlo, no tanto así, pero obviamente iba a ser un gran oprobio para su papá. Lo encerró. Ajá. Por eso lo encerró, para estar seguro que no se iba a cumplir el vaticinio. Ahora, Clotaldo lo ha estado educando. Segismundo es como ustedes. Sabe matemáticas, sabe historia, lenguaje, filosofía, literatura, biología, química, física, todos los cursos sabe. Pero toda su vida vivió encerrado. Nunca ha salido de la mazmorra. Qué vida tan triste, ¿no? Nunca fue a la playa, nunca se comió un ceviche, un helado en el parque en verano, nunca jugó fútbol, ni vóley, ni básquet, nunca fue al estadio, nunca fue a la corrida de toros, nunca fue a ningún lado. O sea, su vida ha sido encerrada, nunca ha tenido amigos, ni menos enamorada. Pobrecito. Sigismundo ha vivido aislado y acumulando una gran cólera, un gran resentimiento. Ahora, cuando llega Clotaldo y le dicen los chicos, ustedes van a ser ejecutados, ¿qué hacen acá? Rosaura, vestida de hombre y poniendo voz de hombre, dice, señor, acá tengo una espada que mi madre me dijo que le muestre a los nobles de Polonia, tal vez usted me va a ayudar y le muestra la espada. Y el viejo ve la espada y dice, oh, esta es mi espada. Se le entregué a Violante, a esa linda chica que conocí en la corte de Moscovia, cuando acompañan a mi señor Basilio, rey de Polonia, cuando su hermana se casaba con el duque de Moscovia. Allí tuve amores con Violante, esta dama de la corte que vivía allá en Moscovia. Yo le dejé mi espada en recuerdo de nuestro amor. Y ahora viene este chico con su espada. Bueno, él no sabe que es chica, después se entera, ¿ok? Claro, piensa que es un hijo y dice, este debe ser mi hijo. Y sale que es su hija. Obviamente no va a ejecutar a su propio hijo, así que dice, bueno, en consideración a tu espada, porque creo conocer al dueño, al que te puede ayudar, te voy a llevar a ti y a tu acompañante a la corte en Polonia y le pediré a mi amigo, el rey Basilio, que les perdone la vida. Así que se salvan así, van a la corte y el anciano Clodalo le dice a su amigo, el rey Basilio, por favor, bueno, después se da cuenta que es hija, dice mi hija ya, mi hija llegó con un amigo y que han cruzado la frontera juntos y han visto a tú ya sabes quién y yo quisiera que les perdones la vida. El rey le dice, ya que tú me lo pides y eres un gran amigo, gracias a tus servicios, le voy a perdonar la vida a tu hija y a su acompañante, pero con una condición. Nunca podrán salir de la corte de Polonia, porque ellos saben un secreto demasiado peligroso.
Vivirán toda su vida en la corte. Si alguna vez escapan, serán ejecutados. Si con esa amenaza de muerte pueden vivir en la corte como sirvientes, ¿no es cierto? ¿Qué pasa entonces? El rey Basilio, el papá de Segismundo, se siente viejo y acabado. Ha convocado a sus sobrinos, a su sobrina Estrella, que es la hija de su hermana mayor, y a su sobrino Astolfo, el hijo del duque de Moscovia, con la hermana menor del rey Basilio. El chico hace poco ha recibido el título de su padre, el duque, porque el duque de Moscovia ha muerto y ahora el joven de 20 años llamado Astolfo es el nuevo duque de Moscovia. Así que él llega diciendo, bueno, prima Estrella, he llegado aquí para ser nombrado sucesor de mi tío, porque soy su sobrino varón. Ella le dice, estás mal, yo soy la hija de su hermana mayor, yo merezco ser heredera del trono, y medio que los primos se tienen envidia. Disculpen chicos, hay un poco de bulla acá en mi calle, voy a apagar el micro y lo prendo cuando pasa la bulla, ¿ok? Disculpen jóvenes, hay demasiada bulla en un momento, no puedo hablar tan fuerte, mucha bulla hay en la calle, disculpen, ya va a pasar la bulla. Muy bien, ya pasó. Bueno, ya está pasando. Entonces, el rey Basilio se ha convocado a sus sobrinos y cuando se junta con ellos les dice, sobrinos, ya estoy viejo, ya estoy más para allá que para acá, así que voy a darles mi última voluntad. Yo creo que ustedes deberían casarse y ser la pareja reinante aquí en Polonia. Pero antes de que yo los nombre a ustedes oficialmente como herederos y que su matrimonio se consolide, tengo que confesarles un secreto. Es un secreto de Estado. Yo tengo un hijo. Y ya te imaginas la cara de los sobrinos. ¿Qué? ¿Tienes un hijo? Sí, mi hijo se llama Segismundo. Desde que él nació, lo mandé encerrar en una mazmorra, en una torre, en la frontera del reino. Esto lo hice porque los astrólogos de mi corte armaron la carta astral de mi hijo recién nacido y su carta astral solo traía calamidades. En la carta se veía que mi hijo de joven iba a ser muy violento y caprichoso, que iba a ser un joven que iba a insultarme, que iba a humillarme, iba a matar gente en la corte. Para evitar estas desgracias, lo mandé a encerrar desde muy pequeño. Flotando lo ha criado y educado. Sin embargo, él ha crecido encerrado, encadenado por seguridad. He decidido traerlo a la corte y ver cómo se comporta. Ahora que lo traiga a la corte, veremos su conducta. Le haremos creer que es un sueño. De esa manera, si es que tiene que volver a la mazmorra, no sufrirá tanto. Si se comporta como un salvaje, como indicaron los augurios de los astrólogos en su carta astral, tendremos pues que devolverlo a su mazmorra. Pero si se comporta como un joven, educado, como un príncipe, él debe ser nombrado príncipe de Polonia. Los sobrinos de los primos de Segismundo dijeron, pues, Astolfo y Estrella, ojalá que el primo se porte mal para ellos son los reyes, ¿no es cierto? En la siguiente escena vemos que Segismundo lo han dormido, lo han narcotizado, se le han dado ese pan extra fuerte, y lo han llevado hasta el palacio, y en la habitación más lujosa, rodeada de lacayos, o rodeado de lacayos, despierta Segismundo. Imagina a Segismundo vestido con ropa elegante, sin cadenas, despierta en el lugar más elegante de todo el palacio, rodeado de 10 lacayos. Cuando él despierta, dice, wow, esto debe ser un sueño, dice él. Y pregunta, ¿dónde estoy? Usted está en la corte de Polonia, señor. ¿Y quién soy yo? Pregunta. Usted es el príncipe de Polonia, le dice otro lacayo. Imagínate tú, pues, alumno, alumna,
estés en tu cama de una plaza y media esta noche, en tu camita de una plaza, durmiendo, abrazando tu libro de la pre, soñando con San Marcos, y mañana amaneces en un palacio con vista al mar y eres el dueño de un país entero y eres inmensamente rico, ¿qué pensarías? Tú dirías, wow, este es un sueño. Y eso es lo que empezó Segismundo. Entonces empezó a andar por los pasadizos, fue por los pasadizos, y era como esos niños de 3 años que son bien curiositos, que todo quieren ver y todo rompen. Vio un cuadro en la pared y dijo, wow, ¿cómo es esto? Siempre quiere saber cómo colocaron los cuadros en la pared. Mira por atrás y ¡pam! Se cae el cuadro y se rompe. Era un cuadro caro. Pero el lacayo, señor, no, señor, cuidado, señor. En cambio, Clarín, que también estaba de lacayo asignado, le dice, qué bien que sacó el cuadro de ahí. Y era tiempo de cambiarlo de lugar. Entonces ella Segismundo ve unas cortinas y dice, wow, ¿cómo funcionan las cortinas? Y por mirar, ¡pam! Las rompe, porque es muy tosco. Los lacayos, señor, tenga cuidado con la cortina, señor. Parecen esos padres tóxicos que no dejan que el hijo haga nada, ¿no? En cambio, Clarín, qué bien quedaron las cortinas cuando las rasgó, quedaron más elegantes. Más allá hay un florero muy fino, traído de Oriente, de China. Se acerca a Segismundo, ve el florero, pero qué bonito, nunca vi uno así, ¡pam! Se le cae y se rompe en 100 pedazos. Los lacayos, señor, tenga cuidado, señor. Y Clarín le dice, qué bien que rompió usted ese florero, estaba viejo, era hora de cambiarlo. Entonces Regimundo se voltea un poco molesto y le mira a los lacayos y le dice, ustedes me caen mal. Y lo mira a Clarín, tú me caes bien. En eso Segismundo ve algo que nunca en su vida había visto. Ni en figurita, ni en póster, ni en almanaque. Nunca había visto a una chica. Y ve a su prima, Estrella. Cuando la ve se emociona, se acerca y le dice, ¿y tú cómo te llamas? Y ella responde, Estrellita, señor, Estrellita baja del cielo. Y en eso ve a él ve detrás de Estrella a otra chica más bonita, que era Rosaura, que estaba como dama de compañía de Estrella. Empuja a Estrella, sí, sin educación, y dice a Rosaura, tú estás más bonita, y la quiere enamorar a Rosaura. En eso, Clotaldo, que es el papá de Rosaura, que está mirando todo, dice, no, con mi hija no, pues, y se acerca, se solapa y dice, Príncipe, ¿cómo está usted? ¿Cómo amaneció? Segismundo lo mira molesto al viejo y le dice, Clotaldo, tantas veces quise golpearte, matarte con mis manos porque no me dejabas salir de la mazmorra. Ahora te tengo a mi alcance. Ven para acá, viejo, que te voy a matar. Y le quería matar a su propio maestro. Algunos lacayos asustados se van con Clotaldo escoltándolo y otros lacayos se quedan agarrando a Segismundo con mucho miedo. Segismundo furioso le dice, suéltame, suéltame, que ese viejo lo voy a matar con mis manos. En eso, todos empiezan a inclinarse. Segismundo se extraña. ¿Ante quién se inclinan? Señor, viene su padre, el rey. Y Segismundo dice, ah, él es el que le mandó a Clotaldo que me encierre, porque Clotaldo jamás haría algo que el rey no le mande. A él tengo que castigarlo porque él le mandó a encerrar y le quería pegar a su padre. El rey estaba asustado, triste y también molesto. Le llegó a decir en voz alta, necio, pronto vas a despertar y verás que todo es un sueño. Así le dijo. Estas palabras enfurecieron a Segismundo. Los lacayos se van con el rey muy asustados, procurando que el rey se vaya escoltado. El lacayo más fuerte de todos se queda agarrando a Segismundo, el más chapado, ¿no? Este lacayo le dice a Segismundo, señor, usted no puede hacerle nada a su padre. ¿Cómo que no puedo? Suéltame para que veas cómo lo hago. Señor, no lo voy a permitir. Suéltame, suéltame o te aviento por esa ventana, le dice Segismundo. El lacayo le responde, señor, usted no puede hacer eso. ¿Cómo que no puedo? Y Segismundo lo coge al hombre y lo avienta por la ventana. Era un cuarto piso. Mató al lacayo. El rey Basilio está muy triste. Su hijo se ha comportado como un salvaje. Su hijo ha matado a alguien en la corte. Su hijo lo ha humillado públicamente. Se ha cumplido el vaticinio. Ahora quisiera saber, ¿por qué creen ustedes que se cumplió el vaticinio que le dieron los astrólogos? ¿Encuentran ustedes el motivo por el cual se llegó a cumplir este vaticinio? ¿Por qué Segismundo se comportó así? Pueden escribirlo en el chat o decirlo con el micro prendido. Ahí Cintia me dice que estaba drogado. No, no te pases, Cintia, le habían dado un sedante, no otro tipo de droga, por favor. Y se toma muy a pecho esto del que en inglés se le dice drugstore a la farmacia, que es tienda de drogas, no, pero no, no, no. No estaba drogado, no estaba drogado en ese sentido, por favor. Por favor, joven, no, no estaba tan drogado. Estaba solamente, le habían hecho dormir con un tipo de somnífero, ¿ya? Nada más, nada más. A ver, otra razón por la que se comportó así, ¿por qué le quería pegar a Clotaldo?
A ver, esa es la razón clave, ¿no? Porque le quería pegar a Crudalo. ¿Cuál era su excusa para pegarle a su maestro? Vamos, jóvenes, contesten. Es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Sueña el rey, que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños son. Muy bien, esa frase final es muy famosa. Este fragmento que acabamos de ver
Es probablemente una de las piezas de teatro más conocidas en el mundo, claro, del teatro en castellano de todos los tiempos. Segismundo amargamente reflexiona acerca del sentido de la existencia de los seres humanos. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Que estaban diciendo que no escuchaban? Ah, me había puesto, uy, no le había puesto el micro, qué mal, jóvenes. ¿En qué parte me habré quedado lo que está explicando? Antes de que ponga el video, ¿no? Uy, qué pena. Bueno, más que todo les estaba explicando, no sé si me quedé en la explicación de cuando Basilio manda a Segismundo de vuelta a la mazmorra y Segismundo despierta allí. Sí, eso les conté cuando despierta y lo que le dijo Clotaldo allí, antes de la escena que hemos visto. ¿Les expliqué eso o estaba con el micro apagado? Ah, recién. Ok. Ya, entonces lo vuelvo a contar, no hay problema. ¿Ok? Lo que pasa es que luego de que Segismundo lo pepean, o sea, después de que maltrata a todo el mundo y a su papá lo humilla, avienta un hombre por la ventana, lo vuelven a meter a la prisión, él despierta otra vez en su misma mazmorra de antes, con pieles y encadenado. Y a su lado estaba Clotaldo. Clotaldo le dice, príncipe, o bueno, perdón, le dice, Segismundo, has estado en tu sueño gritando, llorando, hablando, riendo. ¿Qué has soñado, Segismundo? Y Segismundo le dice, soñé que príncipe de Polonia era, y que te conocí a ti, te vi en mi sueño, estaba en el palacio, vi a mi padre, vi una mujer muy hermosa que era Estrella, otra más bonita aún que era Rosaura, a un lacayo que me cayó bien que se llamaba Clarín. Y Clotaldo se burla y le dice, todo eso es un sueño, Segismundo, solo has estado soñando, todo ha sido un sueño, y se va riendo el viejo. Pero Segismundo no se convence y empieza a reflexionar amargamente. Y ahí va en lo que acabamos de ver, la escena. En la parte más intensa llega a decir esto. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre, que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi, que es la vida, un frenesí, que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Esta reflexión filosófica nos lleva al tema principal de la obra, la existencia humana entre la vida y la ficción. En cambio, el primer monólogo que vimos nos llevaba al tema del libre albedrío. Pero, ¿qué ocurrió después de esto? Sucede que en la última parte de la obra, el rey nombra como heredero oficial de su corona a su sobrino Astolfo, duque de Moscovia, pero los polacos no quieren al joven duque, dicen que es extranjero. Tú allí podrías pensar, pero profe, si él es hijo de una polaca y encima es la hermana del rey, no deberían desconfiar de él. A ver, joven, vamos a hacer un ejemplo con la política peruana. ¿Qué tal si una chica peruana viaja a Chile, allá se casa con un chileno, tienen un hijo y este niño lo crían en su casa full arroz con pollo, ají de gallina, su cevichito, su seco, sopa de gallina, su carapulcra, o sea, lo crían al niño a la peruana, pues ya, bien alimentadito. Y cuando es joven, este chico llega a ser alcalde de Arica, de esta ciudad que antes fue de Perú, pero hoy en día es una provincia de Chile. Y luego ese alcalde de Arica viene y dice, ahora voy a ser presidente del Perú, porque mi mamá es peruana y yo también soy peruano. Pregunto, ¿los peruanos votarían por él masivamente? La mayoría diría que es un político que se puede confiar y confiarían su voto en él, ¿sí o no? Contéstenme en el chat, por favor, o con el micro. A ver. No, me dice Isabela por acá. Ella no votaría por él. Jimena Torillo dice, no, no votaría por él. Claro. Ustedes no van a votar porque por más de que su mamá es peruana, ustedes ven que él representa el poder político de Chile y que ha crecido allá. Igualito, los polacos veían a Astolfo como un extranjero porque representa el poder ruso y los rusos son el cuco para Polonia en ese tiempo.
Inclusive el rey Basilio fue muy astuto porque hizo que su hermana se case con el duque de Moscovia, que es el duque del ducado de la frontera de Rusia con Polonia. Por lo tanto, se está cuidando la frontera así. Los rusos no van a atacarme así nomás porque mi cuñado y luego su sobrino es el duque de Moscovia. Así que el rey fue muy astuto. Ahora, el pueblo no está de acuerdo con que ese joven, ese hijo de sobrino del rey, sea el nuevo rey porque dicen que lo ven extranjero. Y más bien hay un grupo de soldados que se han enterado de que tienen un príncipe heredero y un grupo de poblanos también, y ellos liberan a Segismundo en su mazmorra. Segismundo lo liberan y dice, esperen, ¿por qué me liberan? Príncipe, su padre ha traicionado a Polonia, quiere nombrar a un extranjero como rey. Segismundo dice, espérate, espérate, acá soy príncipe, que no acá que ese era el sueño y esta era la realidad. Y Segismundo está medio confundido, pero luego dice, no importa, sea lo que sea, debo comportarme como quien soy, un joven educado, y se comporta como todo un príncipe. Lidera a su bando, como ves ahí en la imagen, en la foto de una representación teatral, lidera a su bando en la guerra civil y derrota a la facción de su padre. El papá, el rey Basilio, es tomado prisionero. Y uno de los soldados dice, señor, sáquele la corona y póngasela usted. Y Segismundo dice, mi padre es rey porque Dios así lo decidió y será rey mientras Dios lo permita. Yo no soy Dios para decidir si va a ser rey o no. Padre, usted sigue siendo el rey de Polonia. Más bien tú, soldado, el que habló mal contra el rey, tú vas a la mazmorra donde estaba encerrado yo. Y lo manda a encerrar al soldado traidor. Con esta acción, Segismundo obtiene el beneplácito de su padre, porque ya Segismundo ha perdonado a su padre, y se da este final feliz, ¿no es cierto? Donde su padre lo nombra heredero del trono de Polonia. Como vemos, los temas principales de la obra son la existencia humana entre la vida y la ficción y el libre albedrío. Segismundo al final decidió cambiar su destino, decide ser un joven prudente y se convierte así en el príncipe de Polonia, el príncipe heredero de la corona. Otros temas son la predestinación, que vemos con la astrología, la falta de libertad, el perdón del hijo al padre y las luchas cortesanas por el poder, como cuando Estrella y Astolfo empiezan a reñir a ver quién va a ser el heredero, y luego cuando el pueblo lo quiere sacar a Astolfo del trono porque no quieren que sea un rey extranjero, quieren a Segismundo, que es su príncipe natural. Muy bien. Así, jóvenes, estamos llegando a la parte final de la clase. Quisiera saber si hay alguna pregunta de la obra, el argumento que les he estado contando. ¿No hay preguntas, jóvenes? Bien, en este caso, como no hay preguntas, vamos a ver las preguntas para ver el solucionario. ¿Está bien? Estoy abriendo eso aquí. Un momento. Ya lo tenemos. Vamos a ver las preguntas una por una y ver las claves también. Muy bien. Ahí tenemos el primer ejercicio. Vamos a marcar la opción correcta. Primero leemos la pregunta. Luego de leer los siguientes versos pertenecientes al soneto Amor constante más allá de la muerte, de Francisco de Quevedo y Villegas, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos sobre las características del barroco. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso lisonjera. Primero, retorcimiento formal debido al uso del hiperbatón. Segunda, inclusión de elementos de la mitología grecolatina. Tercera, idea de ambigüedad entre la realidad y la ficción. Cuarta, empleo de la figura literaria denominada metáfora.
Bien. Ahora sí, ¿cuál sería la clave, jóvenes? Estamos en el chat. ¿Cuál sería la clave ahí? A ver, por acá Elisa Rojas y Cintia Vázquez me han dicho la A de árbol. Vamos a verificar. El orden sintáctico parece alterado por el uso del hipérbato. Los versos deberían leerse así. La postrera sombra podrá cerrar mis ojos el blanco día que me llevare. Y esta alma mía lisonjera podrá desatar ahora su ansioso afán. Esta figura propicia un enrevesamiento o reconocimiento en el aspecto formal. Verdadera la primera. Segunda, en los versos citados no aparecen referencias de elementos de mitología clásica. Falsa. Tampoco se evidencia la ambigüedad entre lo real y lo ficcional. Falsa. Y la última, expresiones como postrera sombra o blanco día adquieren un significado metafórico relacionado con la muerte y la vida, respectivamente. Verdadera. Así que el enunciado clave es la 1 y la 4 y respuesta árbol. Muy bien, señoritas, la han hecho excelente. Vamos con la pregunta número 2. Esta pregunta 2 también tiene su fragmento. Marque la alternativa que contiene la característica del estilo barroco presente en el fragmento de La vida de sueño de Calderón de la Barca. Astolfo. Y así os saludan, señora, como a su reina las balas, los pájaros como aurora, las trompetas como a palas y las flores como a flora, porque sois, burlando el día, que ya la noche destierra, aurora en la alegría, flor en paz, palas en guerra y reina en el alma mía. Este es el gran Astolfo. La pregunta es, ¿qué característica del estilo barroco se presenta en este fragmento de La vida es sueño? A ver, respondan, por favor. Estamos en la pregunta 2. 2. 2. Cintia Vázquez me dice que es la 2 con B de Brahma. ¿Alguien va a apoyar a Cintia en su moción? ¿Vamos? ¿O alguien va a proponer otra clave? A ver, Edith Córdoba me dice dado. Ahora sí, tenemos dos opciones. Vamos a ver cuál es la correcta. Solución. Un rasgo importante del estilo barroco es la presencia constante de personajes y elementos pertenecientes a la mitología grecolatina. Y encontramos pues que se refiere a Flora, Palas, Aurora, así que la clave es con B de Brahma.
alusiones a la mitología grecolatina. Se menciona pues a la Aurora, Palas y Flora, que son diosas de la mitología latina. Respuesta con B de Brahma. Con B de Brahma, muy bien, Cintia Vázquez. Seguimos con la pregunta 3. 3, 3, 3, 3. Ahí está. Octavio. No hay sosiego que pueda apagar el fuego que enciende mi alma amor, porque como al fin es niño, no apetece cama blanda, entre regalada blanda, cubierta de blanco armiño. Acuéstate, no sosiega, siempre quiere madrugar. En cuanto al fragmento citado de Laura el Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, que es otro gran dramaturgo del siglo de oro, ¿qué características del teatro del siglo de oro español se evidencian en este fragmento? En este fragmento de teatro del siglo de oro español, El Burlador de Sevilla, que es otra obra notoria del siglo de oro que corresponde a Tirso de Molina. ¿Cuál sería la clave aquí, jóvenes? En la pregunta número 3. 3, 3, 3. Obvio que está muy difícil. ¿Nadie la saca? Vamos a ver solucionarlo. En el fragmento se logra ver el uso del verso, en especial el octosílabo, en la composición de las obras. Esto constituye una característica destacada del teatro del siglo de oro. ¿Ok? Se utiliza entonces el verso octosílabo en la composición. La respuesta sería entonces cerbatana. Casita. Vamos con la 4. Este fragmento ya lo hemos leído, ¿ah? Ay, miser de mí. Ay, infelice. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa he tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. En relación con el fragmento citado de la vida de sueño, podemos colegir que el hombre ha nacido tan libre como los dioses, que el personaje alude a la idea de pecado original, que el protagonista desconoce sobre su destino fatal, que el mundo se entiende como el camino a la redención, que el libre albedrío es un derecho a los seres humanos. A ver, pregunta 4, jóvenes, ¿cuál sería la opción? Ajá, Edith y Isabela coinciden en la 4, enano. Vamos ahí. En el fragmento anterior de la vida de sueño, Segismundo alude al tema del pecado original, representado por el castigo en el encierro que sufre. Así que la respuesta es con B de Brahma, el personaje alude a la idea del pecado original, ¿no? Porque el delito del hombre es haber nacido, porque naces con el pecado, que es Adán y Eva. Se lo limpian, entre comillas, con el bautizo. Vamos con la pregunta 5, que creo que va a ser la última, porque hay más preguntas, pero tenemos que ver el solucionario completo, ¿ya? Ahí está la pregunta 5. Con respecto al argumento de la vida y sueño de Calderón de la Barca, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. En esta tragedia, el rey Basilio ha dispuesto que su hijo crezca lejos de la corte. El duque de Moscovia llega a Polonia para ser sucesor del rey Segismundo. Segismundo es llevado a la corte, actúa salvajemente e intenta matar al rey. El pueblo subleva, puesto que no desea que Astolfo herede el trono polaco. Segismundo toma el poder, ordena encerrar a Clotaldo y perdona al rey Basilio. ¿Cuál sería la correcta según el argumento de la vida es sueño? Es una pregunta 5, 5, 5, 5.
¿Qué dice por acá? ¿Qué dice el libre albedrío? El libre albedrío, como, bueno, sí lo he explicado en el tema. Libre albedrío es la condición humana que nos da Dios, según la Iglesia Católica de la Contrarreforma, o sea, la época en que se oponían a la Reforma Protestante. Dios le da al ser humano un raciocinio que le permite al ser humano distinguir entre lo bueno y lo malo. De ese modo, Dios le da al ser humano libre albedrío, libertad para elegir su destino. Y que si el ser humano utiliza mal su libertad para hacer cosas incorrectas, será juzgado por eso. No es como en la Edad Media, repito, porque ya hablamos de eso en clase, no es como en la Edad Media, cuando todo lo que te pasaba era porque Dios te lo mandaba y debías dar gracias a Dios por todo. Profe, pero me ocurrían desgracias terribles. Tienes que darle gracias a Dios siempre porque Él te manda todo lo que pasa, bueno y malo. En cambio, con este libre albedrío, tú puedes elegir qué te va a pasar, tú puedes elegir tu destino, digamos. Ese es el libre albedrío, ¿ok? Bien, la respuesta en las 5 sería, en la obra, el pueblo se subleva y libera a Segismundo, puesto que no desea que Astolfo, duque de Moscovia, se herede el trono polaco. La respuesta es dado, el pueblo se subleva, puesto que no desean que Astolfo herede el trono de Polonia. Bien, jóvenes, hemos estado avanzando, nos faltan algunas preguntas, pero ahora les doy la solución para que ustedes la practiquen después, ¿ya? Estamos ya en la parte final de la clase. A ver, al final tenemos unos 12 alumnos conectados, son un puñado de Avengers. Les deseo lo mejor en el examen. Yo sé que por su constancia, responsabilidad y orden en lo que hacen, van a lograrlo. Vamos con las claves. Ahí están. Habíamos llegado hasta la pregunta 5. Nos faltaba 3 más para completar, pero bueno, ustedes saben que nunca nos alcanza el tiempo porque son muchos temas. Hoy día ha estado un poco descargado, una sola hora hemos visto, ¿no? Pero como ven, es una hora bastante compleja que ha requerido buenos minutos de explicación. Muy bien. Allí dejo entonces las claves. Les doy las gracias por su atención a esta humilde clase y también muy agradecido por su participación. A todos y a todas. Muchas gracias. La clave. Yo me despido. Nos encontramos el próximo viernes y también sábado, me parece, tenemos de corrido para recuperar la clase y quedar al día. Nos encontramos el próximo viernes y sábado. Chau, chau.